la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así Efesios capítulo 6, del verso 10 lecturamos hasta el verso 12 y lecturamos el verso 18. Amén. Como prefacio tiene la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice el 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, Dios eterno, Dios maravilloso, gran yo soy, Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y te damos, Dios mío, gracias por tenernos una noche más en este lugar para escuchar tu palabra, bendito Dios. Padre mío, tu palabra dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estás aquí, Señor amado. Que tú nos bendigas a través de tu palabra. Amado Espíritu Santo, danos sabiduría, danos entendimiento, danos discernimiento de tu palabra para poder entenderla, bendito Dios, para poder comprenderla, Padre amado, para poder vivirla, bendito Dios. Padre, todo sea para la gloria de tu santo y precioso nombre. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria al Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Tenemos como tema guerra espiritual. Bendito Dios. Que es una guerra espiritual. Es confrontación de poderes. Una lucha contra el enemigo que es espiritual y una lucha contra el Espíritu Santo, el cual vive, el cual está sobre y en la iglesia del Señor, y a su nombre. La guerra no es física, y esto lo tenemos bien claro, sino que es una guerra espiritual. No es contra su vecino, no es contra compañeros de trabajo o compañeros de escuela, no es contra nuestra propia familia, porque hay a veces que hay luchas entre familias, hay pleitos, hay discusiones entre familias, aún en la iglesia del Señor. Muchas veces el hermano no se habla con el hermano de sangre, aún el hermano no se habla con el familiar, y esto no es así. No es contra tu hermano de la iglesia,
no es contra vuestros líderes, no es contra los ministros, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles o profetas. Bendito sea el Señor. No es contra ellos, amados hermanos. Aunque haya actitudes, aunque haya diferencia, hay que seguir perseverando. Bendito sea el Señor. Pero lamentablemente, amados hermanos, en estos tiempos existen este tipo de acontecimientos aún en la iglesia del Señor, que lo que hacen es causar división, lo que hace es que el enemigo ataca en diferentes formas para que la iglesia esté dividida. Y vemos, amados hermanos, las consecuencias aún en nuestro propio ministerio, como usted ha comprendido y ha visto las divisiones por no sujetarse, por no resistir, por no soportar. Porque si el Señor nos ha traído en este lugar, amados hermanos, es para mucha bendición, es para cosas grandes, es para pelear contra demonios que están causando divisiones, que están pasando pleitos en nuestra vida, y a su nombre. La guerra es con los ejércitos de Satanás, jerarquías que quieren desestabilizar, como vuelvo y repito, los ministerios. Primera carta de Crónicas, Primera Crónicas, capítulo 21, versos 1. Nos enseña ahí la palabra de Dios, que Satanás se levantó contra Israel e instó al rey David a que hiciese censo de Israel. Dice el verso 3 del mismo capítulo 21 de Primera de Crónicas. Y dijo Joab: ¿para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Dice el verso 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Verso 7 dice: esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Verso 8. Dice que recapacitó el rey David. Entonces dijo el rey a Dios: he pecado grandemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y había un vidente de parte de David, llamado Gad, le dijo: así ha dicho Jehová, en el verso 12, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrota por tus enemigos, o 3 días de espada de Jehová, esto es, peste en la tierra, destrucción. Mire cómo lo insta Satanás al rey David. Aunque hubo personas que le dijeron: ¿sabe qué? Lo que vas a hacer no está bien porque es un pecado delante de Dios. Pero el rey no quiso hacer caso. Dijo: como él era el rey, era el ungido de Jehová, tenía que hacer como él lo había dicho. Pero vino el profeta, el vidente, y le dijo sobre lo que había hecho, que había no había agradado a Dios. Y le dijo: así dice Jehová, escoge estos 3 puntos.
hambre por 3 años, 3 meses de derrota contra tus enemigos en la guerra, o 3 días de espada, que esto representaba peste, destrucción en la tierra de Jerusalén. El rey dice el verso 13 que el rey decidió, entonces el rey dijo a Agag: estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en Israel. El verso 14 dice: así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres, mire, por causa de este pecado. Verso 15 dice: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Mire, la misericordia de Jehová Dios por causa del pecado del rey David. Bendito sea el Señor. Oiga, es terrible cuando hay pecado de parte de nosotros como hijos de Dios, de vosotros como diáconos, como líderes, como ministros. Pero muchas veces no entendemos ni comprendemos cuando alguien trae una palabra de parte de Dios. Y hay quebrantamiento, hay quebrantamiento en los ministerios, porque, amados hermanos, no obedecemos o creemos que lo que hacemos está bien delante de Dios. Y termina diciendo el rey en el verso 17: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Él le decía a Jehová: mira, yo soy el que mandé a contarlos. Aquí el que ha pecado soy yo, no contra las ovejas de Israel, no contra este pueblo. Así que caiga la peste, caiga tu mano sobre mí. Pero cuando un líder, cuando un rey está a cargo, hermano, la contaminación es contra todo el pueblo. Es lo que enseña aquí este libro, amados hermanos, acerca del rey David, que como reyes también hay errores, hay equivocaciones, pero lo importante es el arrepentimiento. Por eso que hay ministerios, hermanos, quebrajados. Por eso que hay ministerios que están divididos, que están rotos, que sus líderes y ministros se han apartado, se han ido, porque por uno, dicen en el mundo, y cuando yo estaba en el servicio militar, por uno pagaban todos. Si uno hacía algo malo, todo el pelotón recibía castigo. Por uno, imagínense el principal y a su nombre. Amados hermanos, iglesia del Señor, tenemos que pelear esta batalla, pero no es contra carne ni sangre, sino contra Satanás, que es el que insta. Por eso dice que Satanás vino sobre Israel, sobre el rey, lo instó a pecar. Y he ahí las consecuencias por el pecado.
Vamos a ver otro punto. En Números capítulo 16, versos 1 al verso 40, habla acerca de Coré y Datán. Ellos cogieron gente del pueblo de Israel, 200 y pico de personas, para ir en contra de Moisés y en contra de Aarón. Porque ellos decían, aquí todos somos santos ante Jehová Dios. Ellos tenían un celo en contra de Moisés, en contra de Aarón, a pesar de que ellos habían sido tomados para servir en la casa de Jehová, pero ni aún así no querían ser mandados, ser liderados por Moisés y el sacerdote Aarón. Y dice que se postró a tierra Moisés y Dios le dijo lo que tenía que hacer. Mañana trae a aquellos hombres, 200, creo que fueron 250, con su incensario, y preséntese, y al que Dios escoja, póngase delante de Jehová. Dice la Escritura que vino Jehová en el tabernáculo y le dijo, ábrete de este pueblo, Moisés y Aarón, porque voy a destruir. Pero el líder comenzó a orar y a clamar, Moisés, Señor, por esta causa de estos hombres vas a destruir todo el pueblo. Y entonces lo que hizo fue que a toda la familia de Coré, de Datán, todos sus utensilios, todas sus tiendas, todo su ganado, todos sus hijos, la tierra se abrió y los tragó y fueron lanzados directamente vivos al Seol y a su nombre. ¿Quién es que insta, hermano? La lucha no es contra el mismo pueblo, la lucha era contra Satanás, pero en ese entonces era contra Faraón, el cual representaba a Satanás. Pero es lo que se ve hoy en día, hermano, ese celo, ese querer tener más, cuando es Dios quien pone a los líderes, ministros del Señor, y hay que obedecerlos. Y estos hombres no quisieron obedecer, fueron usados por el enemigo, y a su nombre. Primera Samuel capítulo 19, el verso 1, el verso 10, habla acerca del rey Saúl y David. Y enseña estas escrituras que Saúl quería matar a David. Bendito sea el Señor, porque el espíritu de Jehová ya se había apartado de Saúl. Y a pesar de que Jonatán, amigo de David, hijo de Saúl, había interferido, hablado con su padre Saúl para que no matase a David, dice que volvía el espíritu malo de parte de Dios y entraba en Saúl y lo que quería es matarlo. Mire, el espíritu malo entra en el rey para destruir a David, porque ya la gente decía, Saúl mató a 1000, David a sus 10.000, solamente le falta el reino, aunque ya había sido ungido para rey de Israel. Pero dice las escrituras que cada vez que David tenía oportunidad de matar a Saúl, jamás extendió su mano. Jamás extendió su mano para matar al rey, porque sabía que había sido ungido por un profeta de parte de Dios y era el rey. A pesar de que David había sido ungido por rey, porque ya Saúl Dios lo había desechado, porque no cumplió, porque no obedeció el mandato de Dios, y a su nombre.
Volvemos a Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Mire, los escribas y fariseos siempre estuvieron en contra de Jesús. Ellos no entendían a Jesús. Ellos decían: este hace milagros por Belcebú, el príncipe de los demonios. Este blasfema. Este no respeta el sabbat, el día de reposo. Por lo tanto, este no viene de parte de Dios. Y no lo recibieron, como ya hemos visto lo que dice San Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los escribas y fariseos estaban celosos contra Jesús, porque no entendían su doctrina, porque traía una doctrina diferente a la doctrina de ellos, a la cátedra de Moisés, a los estatutos, decretos, leyes. Dice: este no puede venir de parte de Dios. Marcos capítulo 11, verso 18 dice: habla Jesús acerca de la predicación cuando reprendió y limpió el templo. Dice el verso 18: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. El pueblo se admiraba de la doctrina. No les hablaba como los escribas y fariseos, sino como quien tiene autoridad. Pero los doctos de la ley, los que conocían las escrituras, lo rechazaron. Lo querían matar. Lo azotaron, lo escupieron, lo mataron, lo echaron fuera. Y no entendía que venía de parte de Dios. Lo rechazaron. Juan capítulo 8, versos 19 y 22 dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Verso 20 dice: Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Verso 21 dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Verso 22: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: así responde al sumo sacerdote. Mire, fue golpeado. ¿Cómo le respondes al doctor, al más grande, al sumo sacerdote? ¿Cómo le vas a hablar así? ¿Cómo le vas a responder así? Lo bofetearon, porque no recibieron la doctrina de Jesús, porque no concordaba con las escrituras. Ellos revisaban, no concuerdan. Estaban ciegos, dice. Ellos eran ciegos, sepulcros blanqueados, hipócritas, lo llamó Jesús, porque no entendían su lenguaje y lo echaron fuera. Y a su nombre. Fortaleceos en el Señor, dice el verso 10 de Efesios capítulo 6. Lucas capítulo 22, versos 43 al 44. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, cuando estaba angustiado, cuando le digo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi
mi voluntad, sino tu voluntad. Dice las Escrituras que vino un ángel del cielo para fortalecerlo. Porque como carne sintió el miedo, el temor de todo lo que se le venía encima. Él sabía que tenía que ser encarnizado, golpeado, lo que estaba escrito en el libro de Isaías, del profeta. Iba a ser molido por nuestros pecados. Pero Dios lo envió un ángel del cielo para fortalecerlo. Y se le ha dicho, ahí, date fuerza. Lo mismo cuando se tuvo la transfiguración de Elías con Moisés para fortalecerlo. De que tenía que cumplir lo que tenía que cumplir de parte de Dios. Y el Señor así mismo nos fortalece a nosotros. Nos da la fuerza cuando queremos decidir. No es que yo no voy más, no es que yo no camino más, porque Satanás está tentando ahí, está poniendo piedras de tropiezo, pero el Señor nos fortalece. Hay que llegar a la meta. La meta de Cristo Jesús fue llegar a la cruz del Calvario, al Gólgota, porque ahí va a vencer a la muerte. Nosotros tenemos que perseverar, nosotros tenemos que pelear esta batalla, no contra carne ni sangre, entendiendo que es contra huestes espirituales de maldad, que están al acecho, que sabe lo que porta usted, que sabe quién está sobre cada uno de nosotros. Eso le causa repudio al enemigo y no nos quiere dejar avanzar. Él quiere, como de lugar, destruirnos, apartarnos de la presencia de Dios, apartarnos de estar orando, de estar clamando, de estar buscando, escudriñando su palabra, de estar ayunando. El enemigo lo hace para que nosotros nos detengamos y no avancemos y no lleguemos a la meta, que es el reino de los cielos. Y a su nombre. Lucas capítulo 10, versos 17 al 20 dice: volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. La autoridad que el Señor les dio a los 70 como discípulos de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda maldad, sobre todo demonio, dio autoridad. Cuanto más la iglesia del Señor en estos tiempos que tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de lo alto, tenemos su presencia en nuestra vida, y su palabra dice que mayor es el que está en nosotros, que no debemos ser cobardes porque no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder. Y eso tenemos que entender. Dios nos ha dado autoridad, hermano, sobre todo mal del enemigo, sobre serpiente, sobre escorpiones, sobre toda potestad. El enemigo nos ha dado autoridad. Y esa es la iglesia. Nosotros no debemos asustarnos. Nosotros debemos comprender que esa lucha espiritual la tenemos ganada porque Cristo venció, nosotros también venceremos. Y tenemos la presencia, la unción, el Espíritu Santo, amados hermanos. Siempre y cuando andemos bien delante de Dios, siempre y cuando no haya pecado en nuestras vidas, porque el demonio, el enemigo, Satanás, avergüenza. Cuando alguien va a reprender un demonio, cuando alguien va a reprender a Satanás, Satanás conoce la vida del hombre también, conoce cómo andamos, conoce las puertas que a veces le abrimos para que Él entre y destruya. Cuando menguamos, cuando desmayamos, cuando estamos en el deleite de esta carne, en la concupiscencia, Satanás lo sabe. Y ahí cuando Satanás avergüenza a quien está mal delante de Dios,
conoce nuestras debilidades. Por eso que cada día, hermano, tenemos que orar para cerrar esas puertas. Porque la debilidad suya puede ser la fortaleza mía, y la fortaleza mía puede ser su debilidad, o viceversa. Pero Satanás conoce, hermano. Por eso que nuestra lucha, hermano, no es contra carne ni sangre, no es contra su hermano, no es contra su prójimo, no es contra su vecino, no es contra su hermano de la iglesia, y a su nombre. Satanás gana ventaja, hermano, cuando no hay perdón. Ese es un punto muy importante. Eso es una guerra. Cuando no hay perdón, Satanás gana ventaja en nuestras vidas. Y cada vez que queremos ministrar, cada vez que queremos servir, Satanás nos hace acuerdo que tú tienes algo con el hermano. Dice 2 Corintios capítulo 2, versos 5 al 11. Vamos a leer. Habla y el prefacio dice: Pablo perdona al ofensor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solamente a mí, sino a cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Miren, nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. El punto principal es el perdón. Es de perdonarnos unos a otros. Porque si no nos perdonamos, hermanos, Satanás tiene como dar ventaja sobre eso. Puede atacar contra eso. Porque las Escrituras dicen: ¿cómo tú puedes decir amo a Dios, el cual yo no he visto, y dices amas a tu hermano? Tenemos que perdonarlo, y de todo corazón, porque si no, le estamos dando ventaja al enemigo para que nos pueda destruir. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no descansa. Él siempre está al acecho. Él quiere, amados hermanos, destruir. Por eso dice: sed sobrios y velad. Estar cuidando, estar vigilando. Porque él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuánto más a los que buscan a Dios. Cuánto más el que está en la presencia de Dios. Cuánto más el que está humillado ante Dios en clamor, en oración, en ayuno. Y a su nombre. Cuánto más ataca, hermano. Al ocioso, al vago no lo ataca. Porque sabe que ese le pertenece. Y ese está ahí. Mientras él no le haga guerra a Satanás, Satanás no va en contra de él. Él va en contra de los que le están haciendo daño a él. Satanás se enfurece y va a tratar de lugar o como de lugar destruirnos. Por eso es necesario el perdón también.
para poder no darle ventaja al enemigo, Satanás, que Jehová lo reprenda. Y a su nombre. Amados hermanos, la guerra es contra el diablo, no es contra carne y sangre. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las armaduras de Dios. Y vemos que la armadura de Dios, el cual enseña el verso 13, el verso 14, verso 15 y el verso 16, habla de toda esa armadura física, espiritual, el cual representa el casco, la salvación, el escudo, la fe, la espada, el espíritu, el evangelio de la paz, el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. O sea, salvación, fe, Espíritu Santo, paz, verdad y justicia. Esa es la armadura que el Hijo de Dios tiene que tener para poderle hacer frente a Satanás. Porque si no tenemos esa armadura de parte de Dios, esto que es espiritual, no podemos hacerle frente al espiritual, al enemigo de Dios, a nuestro enemigo. Porque nos falta la fe, porque no hay justicia en nuestras vidas, o porque no hay verdad. Y a su nombre. Para poder estar firme, hermano, contra las acechanzas del diablo. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, hay una jerarquía. En lo secular o en lo militar de este mundo existen rangos, desde generales, va bajando a mayores, va bajando a tenientes, subtenientes, a sargentos, a cabos, a soldaditos, y lo último, los conscriptos. Son jerarquías. En el gobierno espiritual, hablando de Satanás, también tiene jerarquías. Satanás, el cual los nombres que enseñan la palabra de Dios, que es el diablo, que es la serpiente, que es Lucifer, que es Belial, que es Belzebú, que es el padre del diablo, tiene muchos nombres. ¿Y quiénes son los principados? Enseñan que los estudios bíblicos que son jefes, son dignidades, son dominios, son gobernantes, son magistrados, son principales puestos en cada país. Estos principales están en cada país. Por eso es que cuando alguien es invitado a un país, los que tienen conocimiento de esto saben que tienen que ponerse en ayuno y en oración, porque el enemigo va a estorbar para ir allá. Y vamos a verlo con la palabra. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versos 12 y 13 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, le dice el ángel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Si eres un ángel
que el príncipe del reino de Persia, de aquel país, un principado estaba ahí. Y dice que le fue contra 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y a su nombre. Dice el verso 21. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Mire, hay una guerra espiritual. Cuando nosotros nos movemos en el área espiritual, hermano, hay principados para que usted no hable, o para que usted no predique, o para que usted no ore, o para que usted no pase tiempo en las escrituras, para que en las madrugadas no nos levantemos a buscar la presencia de Dios. Oiga, hay principados. Cada país tiene un principado, pero asimismo Jehová Dios tiene príncipes de parte de Jehová Dios para fortalecer a la iglesia y darle guerra. Por eso que aunque el enemigo se movió en su camino, quizás usted iba a otro lugar a predicar, pero Dios le dio la victoria, es porque en lo espiritual estaban peleando demonios y principados, tanto ángeles de Jehová contra demonios, porque querían callarle la boca. No sé si me hago entender. Bendito sea el Señor. ¿Qué son potestades? Son gobiernos de Estado. Mire, el principal está sobre cada país. Las potestades, amados hermanos, son los que están en cada provincia. Amén. ¿Me hago entender? Por ejemplo, un principado está sobre Ecuador y este tiene también potestades y los dividen. Ándate a Guayaquil, ándate a Manabí, ándate a Pichincha, tú te vas a Santa Elena, tú te vas así. Este principado lo reparte para que hagan guerra, porque este es de la maldad. Pero Jehová Dios sabe que en cada provincia, en cada estado, en cada país hay siervos de Dios. Y es por eso que muchas veces no cae juicio sobre los países, porque hay un pueblo, hay un remanente que está buscando la presencia de Dios. Y mientras ese remanente sea santo, esté en paz, esté en santidad, entonces vamos a vencer. Vamos a tener la victoria. El enemigo ya fue vencido. Él utilizará artimañas para detenernos, pero no podrá siempre y cuando vivamos en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tiene que ir de la mano, porque de pronto hay paz, pero no hay santidad. De pronto hay santidad, pero no hay paz. Y no se puede entrar en el reino de los cielos. Y a su nombre. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versos 5 al 7. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Aquí vemos la tentación de Jesús en el desierto. Satanás le dice, mira, todo esto, toda esta tierra, todos los principados, las potestades, todo me ha sido entregado a mí. Y sabemos quién se lo entregó. En el principio, cuando Adán pecó, le entregó todo. Porque el que tenía autoridad era Adán, el cual Dios le dio. Pero lo perdió por causa del pecado y la desobediencia. Y en la tentación del Hijo de Dios, de Cristo de la gloria, para cumplir un propósito, para cumplir el plan salvador de este mundo, quería que Jesús se humillara ante Él para entregarle todas las potestades de la tierra, porque Él es el principal gobernante de esta tierra. Todos los reinos están a cargo de Él. Y dice, si humillado me adoras. Y sabemos la respuesta que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque solamente a tu Dios adorarás, y solamente a Él servirás, al Dios Todopoderoso. El diablo nos puede venir a ofrecer, hermanos, tantas cosas del mundo. Cuántos cantantes, hermanos, sirviéndole a Dios, adoradores de Dios. Satanás lo ha tentado para que vayan a lo secular y comiencen a cantar música en lo secular, y por último los aparta de la presencia de Dios. ¿Cuántos predicadores han traído, hermano? Siervos de Dios ungidos, hoy engrandecidos, hablan de prosperidad, hablan de tanto y no hablan de que Cristo Jesús es el Salvador, que los tiempos están difíciles, que hay que arrepentirse. Han cambiado, porque Satanás siempre se está metiendo para alejarnos de la presencia del Señor y ganarnos la batalla. Y a su nombre. Huestes espirituales de maldad. Estos son los de último rango. Son demonios que tratan personalmente con cada persona. Demonios de adulterio, de fornicación, de lesbianismo, de homosexualismo, de hechicería, de brujería. Esos son demonios, son rangos. Si bien el un principado está sobre un país, de ahí viene las potestades en cada ciudad, y ahí vienen demonios. Son jerarquías, y cada uno tiene su gente. Tú vas a hacer esto, y de acá le dices, a ver, yo tengo lo de acá, lo de acá, yo tengo también este grupo. Son jerarquías. Y estos demonios de huestes espirituales de maldad, amados hermanos, son espíritus que nos atacan. Y entre un principado que me llamó la atención en este estudio es Asmodeo. Asmodeo, como principado, tiene dos huestes espirituales que se llaman incubo y sucubo. ¿Qué es un incubo? Es el que se acuesta sobre las personas cuando están en el sueño y no puede levantarse. Es el que lo adormece ahí, usted quiere levantarse, no puede, porque el incubo lo tiene ahí. ¿Qué es sucubo? ¿Tiene femenino o masculino? Este es el que hace en los sueños tener relaciones sexuales, sea hombre o sea mujer. Estos atacan en todo el ámbito sexual, sea en pornografía, sea en lascivia, sea en orgía. Son demonios que atacan a las personas y también están atacando a la iglesia del Señor. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con estos teléfonos celulares, principalmente la juventud de nuestros hijos, porque
Por ahí comienza y tuvo a entrar en la mente de los jovencitos, de los adolescentes, aún de los mayores. Y estos son demonios que tenemos que pelear. Esa pelea, hermano, en oración y reprender con autoridad. Y a su nombre. Dice el verso 18 de Efesios 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice el 18, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y a su nombre. Dice en Eclesiastés 3, hermano, que todo tiene su tiempo. Y aquí nos dice que hay que orar en todo tiempo. Tiempo de tristeza, hay que orar. Tiempo de prueba, hay que orar. Tiempo de abundancia, hay que orar. Tiempo de escasez, hay que clamar a Dios. De enfermedad, de sanidad, en todo tiempo Dios nos manda a orar. No solamente cuando tenemos el problema, tenemos la necesidad. Y una vez que pasa la tormenta, dejamos de orar. Pasó ya, hubo sanidad, pude pasar esta prueba, mi economía ya quedó estable, estaba en tristeza, en dolor, ahora estoy alegre. No dejemos de orar. Si Dios nos da la sanidad, si nuestro clamor y nuestra oración e intercesión clamamos por sanidad sobre alguien o sobre nuestras vidas y Dios nos sana, entonces ahora yo voy a clamar por el vecino o por el que está allá, que está enfermo, desahuciado por la ciencia médica. No debemos parar la oración. Si pasamos momentos difíciles de necesidad y ahora tenemos abundancia, ¿cuánto más hay que orar? Dándole gracias a Dios porque nos ha bendecido. Y ahora nos vamos por aquellos que están afligidos también. Cuando nosotros estábamos afligidos el tiempo, entonces ahora este tiempo de clamar por los afligidos. Y porque cuando estaba en problemas y dificultades, estaba clamando en las madrugadas, buscaba la presencia de Dios, estaba ahí buscando, lecturando la palabra, no cesaba de buscar la palabra de Dios. Pero cuando pasó la tormenta, entonces ya no estoy orando en la madrugada, ya dejé de lecturar la palabra. Entonces Dios dice, tenés que nuevamente ponerte en afrenta, en dificultad, y vuelve la enfermedad, y vuelve la necesidad, porque no buscamos la presencia de Dios, porque menguamos. Y aquí nos dice que tenemos que orar en todo tiempo, no solamente aquí ni en nuestras casas. Hay momentos que vamos en el bus, cerramos nuestros ojos, clamamos a Dios, vemos una persona que está tirada en el piso, ahí decimos, Señor, guárdalo, ayúdalo, siempre estamos orando. Y ese es uno de los deberes principales de la iglesia del Señor para poder hacer frente a las huestes espirituales de maldad. Y a su nombre. Santiago 4:7 dice, para concluir, hermano, ya terminamos, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Porque si estamos con Dios, hermano, olvídese que el enemigo no va a poder con nosotros. Y a su nombre. Resistir al diablo, resistir tus tentaciones, lo que hay debilidades, tenemos que resistir, no caer, no darle lugar a esta carne, porque lo que quiere esta carne es pecar, quiere volver a la inmundicia de donde Dios nos sacó, quiere volver a que pequemos a nuestra concupiscencia. Porque el propósito y el plan del enemigo es destruir, matar, hurtar y destruir.
Mateo 28, 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amados hermanos, Jesús tiene toda la autoridad sobre toda la tierra ahora. Antes que Cristo muriera, Satanás tenía toda la autoridad, potestades sobre la tierra. Hoy la tiene Cristo de la gloria y la iglesia del Señor que estamos aquí. Bendito y alabado sea su nombre. Y recordemos siempre, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén, hermano. Póngase de pie.